le he llamado el mensaje para esta mañana el tabernáculo, porque de lo que comienza hablándonos, el tabernáculo. Ahora bien, habla el versículo 1 algo muy interesante. Observemos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Entonces encontramos aquí en esta porción abiertamente que el apóstol ahora nos va a hablar acerca del tabernáculo. Mucho hemos hablado acerca del sumo sacerdote, aunque aquí se mencionan los sacerdotes como oficiaban en el lugar santo. Y dicho sea de paso, el apóstol hace una pasada rápida sobre el pasaje y dice que muchas cosas no es para explicarlo ahora, cosa muy interesante aquí en esta porción. Así que el primer pacto, la ley, digamos, la ley del primer pacto, tenía el sistema de un servicio espiritual aquí en la tierra, a través del tabernáculo. Dios quería manifestarse con su pueblo. De hecho, Él hablaba a través del templo a Moisés y a la gente, para que la gente buscara al Señor de corazón. En este caso los hebreos le buscaran al Señor de corazón. Este tabernáculo, como hemos dicho anteriormente, fue diseñado en la mente de Dios y revelado a Moisés para que éste lo construyera conforme al diseño que Dios le dio, sin la autoridad ni privilegio de cambiar nada. Era un sistema terrenal como un cuadro, un retrato, una sombra, como dicen otras porciones del libro de Hebreo, de lo que algún día iba a venir. Lógicamente los judíos, muchas de las cosas que hicieron las hacían porque Dios lo decía, pero nunca lo entendieron. Pero cuando nosotros tenemos la Biblia completa, el Nuevo Testamento nos confirma el Antiguo y nosotros hoy podemos entender con mucho más claridad que ellos de lo que significaba el tabernáculo. Hay una cosa muy interesante. A ver si me responden. ¿Cuántos sumos sacerdotes hay hoy en la tierra? ¿O en Israel? ¿Cuántos sumos hay? No hay. No hay ningún sumo sacerdote en la tierra. ¿Por qué no hay ningún sumo sacerdote en la tierra? Esa es la razón. No hay sumo sacerdote en la tierra porque no hay tabernáculo. No hay templo. Israel, por años, hace más de 2000 años atrás, por años tuvo sinagogas en muchas partes, en muchas ciudades, en muchos países. Muchas sinagogas, pero un solo templo. Dios siempre tuvo un tabernáculo que era un cuadro, un tabernáculo, ¿cómo puedo decir que era? Itinerario. Era una tienda que se podía armar y avanzar, los judíos la levantaban, la bajaban, que se podía armar y desarmar, porque iban de camino saliendo de Egipto hasta llegar a Canaán, a la itinerario, ¿verdad? Entonces, por eso que los levitas tenían que levantarlo, cargarlo, descargarlo, guardarlo y llevarlo. Siempre Israel tuvo solo un templo. Y eso se le ocurre en la mente y en el corazón a David. Ya basta tener un tabernáculo de tela, ¿verdad? De tienda, hagamos algo como Dios se merece, dijo David. Y empezó a juntar el material.
Hasta que Dios le dijo, no, tú no hagas nada porque has derramado demasiada sangre, tu hijo lo va a hacer. Pero él ya tenía todo planeado. Bueno, en la tierra, hace muchos años, no hay ningún templo. Israel no tiene templo. El único vestigio que queda es lo que nosotros conocemos como el muro de los lamentos. Ese muro pertenecía a parte del templo que el general Tito, el año 70 después de Cristo, lo destruyó. Destruyó el templo. Si no hay templo, no hay sumo sacerdote. Hay una cosa interesante. Hoy los israelitas dicen, todos los entendidos, que tienen todo listo para montar el templo en un abrir y cerrar de ojos. Porque eso ahí así que depende del Mesías. Pero hay un gran elemento que tiene que haber para que sea templo, o si no, no es un templo, y que todavía no se sabe dónde está. Es conocido como el arca. Una cosa importantísima, el arca. Muchos han buscado aquella arca, se han hecho un montón de películas y cosas por el estilo. El tabernáculo. Entonces, ¿por qué no hay sumo sacerdote en la tierra? Porque no hay templo. Muy interesante. En primer lugar, vemos aquí que el apóstol nos está describiendo el tabernáculo y en primer lugar nos habla del lugar santo. El tabernáculo estaba dividido en dos partes, lo mismo que el templo. El lugar santo de aquí para allá y de aquí para acá, el lugar santísimo. Y tenía sus elementos dentro del tabernáculo. Primero, vemos el candelabro. En su Biblia, por favor, en el versículo 2. 9:2 de Hebreos. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro. Qué interesante, el candelabro, conocido también como la menorá. Es el nombre hebreo, así se llama en hebreo, la menorá, el candelabro. Dicho sea de paso, el candelabro siempre fue, siempre es y siempre será el símbolo de Israel. Siempre lo fue. Fue cambiado por aquellos que dirigen el mundo y gobiernan el mundo por la estrella de David. Escuchaba en la reciente semana pasada que un comentarista que lo aprecia mucho en la televisión, pero dice cosas buenas y muchas payasadas también de repente, que a la estrella de David se le llama estrella de David porque David la lleva colgando. Jamás he oído tremenda barbaridad. ¿Que la estrella de David es antiquísima? Sí. ¿Que la mano negra estaba metida desde el huerto? Después la mano negra entró en el arca de Noé, digo, y hasta el día de hoy está metida en el mundo gobernando. Sí. Pero, bíblicamente hablando, el símbolo de Israel es la menorá. Va a decir el candelabro. El candelabro. Y fíjense ustedes cómo aún los hebreos lo han cambiado. Me informaba esta semana, estuve estudiando, la semana pasada digo, estudiando muchas cosas, y lo han cambiado a un candelabro de 9 y no 7 velas, como la Escritura dice. Para nosotros por lo menos nos sirven algo 9, pero vamos a la Biblia. Éxodo, quiero invitarle a mirar a Éxodo 25. Y vamos a ver un poquito aquí la historia original, cuando Dios habla con este gran hombre llamado Moisés, el capítulo 25 del Éxodo, desde el versículo 31. Versículo 31. Dios hablando con Moisés, le dice:
Harás además un candelabro de oro puro. Interesante. Labrado de martillo se hará el candelabro. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Porque tenía sus flores, sus copas, todo adornado en los lados. Era una obra de arte. Dios dio inteligencia a hombres para trabajar en aquel entonces. 32. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelabro de un lado y 3 brazos del otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro, interesante, en un brazo y una manzana, una flor. Ahora, ojo, por favor, nunca, según la Biblia, Adán y Eva comieron manzana en el huerto. Si Adán y Eva hubiesen comido manzana en el huerto, les doy por seguro que jamás la manzana estaría puesta en el candelabro. Jamás. La manzana o el manzano es un cuadro de Cristo, según otros pasajes. Y 3 copas de forma de flor de almendro, en otro brazo una manzana, una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. Y, versículo 34, en la caña central del candelabro, vale decir esta pieza, la caña central. Estaba la caña, 3 salían de un lado, 3 salían del otro. En la caña central del candelabro, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelabro. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira, versículo 40, mira, observa, presta atención y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios le dio un modelo, un dibujo de cómo tenía que hacerlo. Moisés miró y todo quedó aquí. Todo quedó. ¿Por qué Dios habrá usado a Moisés? ¿Por qué Dios no usó a Aarón, que tenía más labia? Cuando uno estudia la Escritura se da cuenta que Moisés fue educado en las mejores universidades de Egipto. Por consiguiente, sabía, era buen artífice, era, ¿cómo se llama? Ingeniero, era, ¿cómo se llama el otro? Arquitecto y diseñador gráfico, computín total, ¿verdad? Manejaba toda la información posible. Hermanos, Dios no es casualidad. Muchas veces nosotros menospreciamos a Moisés. Dios lo preparó para usarlo en tanto detalle, tanta cosa que Dios le explica a este hombre. El candelabro. Lo primero que se menciona, el candelabro. Y los detalles, no solamente el adorno de la flor, el adorno de la manzana, que cada cosa da su significado, el almendro, que no sé por qué no lo busqué, pero muchos, ahora se está hablando de la salud, la leche de almendra. La mejor leche que el hombre pueda tomar es la leche de almendra. El almendro, muy mencionado aquí en el adorno, y también de la despabiladera. ¿Sabe qué es eso? ¿Alguien? ¿Usted conoce las palmatorias? ¿Alguien conoce la palmatoria? ¿Es algo liso nomás? No. La palmatoria tiene una pestañita donde se inserta la vela y luego tiene un platillo hacia arriba. ¿Para qué? Para que la esperma caiga ahí y nada ensucie nada. Detalles. Candelabro.
El candelabro. ¿Por qué el candelabro? Y dice la Biblia que de la caña principal, 3 brazos salen de un lado y luego 3 salen del otro. ¿Por qué candelabro? Siempre pensamos nosotros, candelabro, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Elvis. Candelabro, ¿qué se te viene a la mente? Luz, ¿verdad? Luz. Qué impresionante, luz, un candelabro. ¿Qué tiene que ver la luz? Dirás tú. ¿Pero por qué tenía esa forma? Recuerden, ¿cuántos brazos tenía el candelabro? ¿Cuántos? 6. ¿Qué te dice 6? El candelabro era un cuadro del hombre. 6. Porque la caña principal que subía hacia el 7. 3 de este lado, 3 del otro lado, el hombre. Cuando Cristo anduvo en la tierra, sanó un ciego. Y le copió los ojos, le hizo lodo, qué sé yo, y le dijo, ¿qué ves? El hombre dijo, veo hombres como árboles. Pero los veo que caminan. Los árboles no caminan. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los árboles se comunican unos con otros? ¿Tienen lenguaje? ¿Se ayudan? ¿Se vitaminizan? Cuando ven que uno está medio morir saltando, le lanzan vitaminas y se ayudan. Mucha información en internet, muy interesante. La comunicación de los árboles, lo pueden ver en YouTube. Interesante. El candelabro tenía forma de un hombre. De un hombre. Y ese hombre, ¿qué producía? Luz. Jesucristo fue el Hijo del hombre, pero vino a este mundo a dar luz. Un cuadro perfecto de Cristo era ese candelabro, pero los judíos nunca lo entendieron. Pero nosotros hoy, que gracias a Dios, que tenemos la iglesia local, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Escritura, la palabra de Dios, podemos escarbar en ella y descubrir tantas verdades maravillosas como estas. Vamos, por favor, le quiero mostrar este pasajito en Marcos 8:22. Marcos 8:22. ¿Qué dice la Escritura aquí? En Marcos capítulo 8. En el versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, el ciego mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. La Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Muchas veces nosotros hablamos bonito, decimos maravilla y hablamos muchas cosas lindas de nosotros. Pero luego nuestra vida va mostrando lo contrario. ¿Cuántas veces nosotros hemos quedado encantados con algunas personas? A mí varios me han dicho, oh, ese es un buen cristiano, una persona maravillosa. Desde una o dos veces que yo lo he hablado y conversado con ellos, ¡pum!, ya no es lo mismo. Después nos desencantamos de las personas.
O nosotros mismos desencantamos a los que nos han encontrado simpáticos. El fruto. El candelabro tenía el objetivo de dar luz en la noche de cada noche como pacto perpetuo en el tabernáculo o en el templo. Cada noche el templo tenía que tener su candelabro encendido siempre. Cuando vamos a la Biblia y llegamos al primer libro bendito del Samuel, encontramos que el sumo sacerdote en aquel entonces, Elí, que se encontraba el tabernáculo en esa ocasión en Silo, él, para ahorrar energía, porque no están los eólicos, ¿verdad? El otro día pasé por montones de esos ventiladores y sin fin, ¿verdad? Que dan vuelta las aspas. Dijo, vamos a ahorrar energía, y empezó este hombre a apagar los candelabros. El candelabro es un cuadro de Cristo y es un cuadro de la Escritura, la palabra de Dios. ¿Qué hacía este hombre? Era como que cerraba la Biblia, que nos mostrara la luz. Un creyente que no lee la Biblia todos los días, que no está estudiando la Escritura, no puede irradiar luz, porque nos está alimentando, no puede alumbrar a los demás. Así que ese candelabro tenía 3 brazos de un lado, 3 del otro, más la vara principal, ¿verdad? Vástago principal, hacía las 7 luces. 7, el número de Dios. 7 luces estaban encendidas allí. Interesante. El salmista escribió lo siguiente en el Salmo capítulo 119 y en el versículo 105. Observemos, qué lindo pasaje aquel. Dice, 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él entendió, este hombre, David, entendió la importancia de la Escritura. No vemos a otro hombre en la Biblia que haya tenido una comunicación tan grande con Dios, una comunicación permanente que David. Tanto que escribe, tanto que habla. Y es quien habló más de la Biblia en toda la Escritura. De hecho, en este capítulo 119, el 99,7% de los versículos que contiene el Salmo 119 habla de alguna manera de la Biblia. Veamos San Juan capítulo 8. San Juan 8. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 12. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Ese candelabro representaba a Cristo con la 7ª luz en su vástago principal. Un cuadro de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Mateo capítulo 5. Mateo 5, por favor. Versículo 14. Nuestra responsabilidad como creyentes. Aquí en Mateo capítulo 5 y en el versículo 14 dice la Escritura, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Cristo, antes de irse al cielo, después de haber resucitado entre los muertos, nos dejó a nosotros los creyentes, a los creyentes la luz, y Él se fue.
para que cada creyente comparta esa luz con otros. Con otros. Otro elemento que también estaba en el lugar santo se llama la mesa de los panes de la proposición. Hebreos capítulo 9. Vamos a nuestro pasaje. Hebreos 9, por favor, en sus Biblias. Y en el versículo 2. 9:2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro. Luego dice, la mesa y los panes de la proposición. Pan de la proposición. Vamos a mirar cuando Dios la instituyó a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 25. Éxodo 25. Aquí en Éxodo capítulo 25, veamos por favor desde el versículo 23. Éxodo 25, 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. ¿Alguien conoce la madera de acacia? Hermano, ¿la conoce usted? Yo parece que nunca la he visto en sí. ¿Ah? Me imagino. Y tiene que ser así. La que conocí aquí en la iglesia fue la madera de laurel. El laurel lo conocí yo y la otra, no me acuerdo que el piso que tenía, pero en el cielo tenía tablas de laurel, verde cuando sacamos. Papel y ¿cómo se llama? Barro que tiene el río. Pero la acacia tiene que ser dura, porque el arca del testimonio era hecha el mismo elemento, madera de acacia y forrada por dentro y por fuera en oro. Dos cosas que el oro es el metal que tiene más lenta oxidación de todos los metales. El oro, ¿sabían eso? Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de codo y medio su anchura y su altura de codo y medio. El codo se medía se le llama así, desde el codo a la punta del dedo. Casi era como medio metro, más o menos, 45 a 50 centímetros, lo que es para nosotros, porque es de un codo de una persona a término medio. Entonces da la medida. Dice, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor, le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará de oro fino los harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Continuamente. Qué interesante. La Biblia le llama el pan de la proposición. Ese pan tenía que estar siempre, todos los días, los sacerdotes poniendo ese pan sobre esa mesa. De por vida. De por vida. En el tabernáculo. Ahora bien, ¿por qué? ¿Para qué sirve una mesa? ¿Para qué somos nosotros mesas? ¿No tienen mesa ustedes, chiquillos? Mire, no se preocupen. Yo para comer, como parado, acostado, sentado, lo que ve. La cuestión es comer. Así que no importa. Una mesa, generalmente nosotros pensamos en mesa, inmediatamente ¿qué? Comida, nos sentamos a comer. No hay cosa más linda cuando suena la campana y nos llaman a almorzar, ¿verdad? La mesa tenía el objetivo de sostener en ella el pan. ¿Qué es el pan para nosotros? Porque toda esta cuestión es un plan que Dios tenía para los hebreos. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo. Mucho. Dice que tiene que haber pan constantemente, continuamente,
siempre en la mesa. El pan. Cuando hablamos en la Biblia del pan, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Una marraqueta. Fresquita, te leí el pensamiento, Luchito. Una marraqueta. Está igualito que con un chileno que fue a México. La primera vez. Y dele con la tontera que llegando a México se le cruzó y se le metió en la cabeza que quería comer marraqueta con mantequilla. Le pusieron ¿cómo se llama? Las tortillas mexicanas y todas las cosas. No, yo no como eso. ¿Y qué come, hermano? Marraqueta con mantequilla. Recorrió supermercados, panaderías, hay pocas. Había por haber, no pudo encontrar ni marraqueta ni mantequilla. Si tú quieres viajar a otro país, te recomiendo si quieres hacer lo que yo hago. Yo llego al aeropuerto. Ya pienso, me dejan ahí arriba, pum, yo cambio el chip. Lo cambio. Y no echo de menos ninguna comida de aquí. De hecho, yo tengo el pasaje para ir a Iquitos. Ya está comprado. El 28 de abril estoy saliendo de Iquitos, estoy llegando a las 12 del día a Iquitos. Y sé lo que me espera. Arroz en la mañana, arroz al almuerzo, arroz en la tarde. Arroz en la mañana, arroz al almuerzo en la tarde. Sé que me espera. Feliz, lo como encantado. Pan. Cuando nosotros los creyentes pensamos en el pan, lo primero, como creyentes pensamos en pan, lo primero que viene a nuestra mente es Cristo. Cristo, hermano. No la marraqueta. Y eso que en medio tomé desayuno. Vamos a la Biblia, por favor, queridos hermanos. San Juan capítulo 6. San Juan 6. Cristo estaba presente allí, en el candelabro, en el pan, en la mesa, en el templo. Siempre tiene que haber la palabra de Dios en una iglesia, hermano. Siempre, siempre, siempre una iglesia debe de ofrecer pan al hambriento. Va a decir la salvación al perdido. San Juan 6, versículo 51. Observemos qué maravilloso. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Observen, Cristo dice, yo soy el pan del cielo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, ¿cuál pan? El pan que yo soy, dijo Cristo. ¿Comiste pan? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese pan que tenía que poner sobre la mesa en el lugar santo estaba tipificando la persona de Cristo. Siempre tiene que estar Cristo presente en el templo. Un pan fresco. Y era un pan que no lo podía comer cualquier ciudadano. Después de ofrecerse lo comía el sacerdote. Vamos a la Escritura. En la Biblia, por favor, Mateo capítulo 26, un pasaje maravilloso que tiene que ver con la cena del Señor. Mateo 26, estamos hablando del pan, y en el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús, ¿qué dice? El pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ese pan que el Señor usó en la cena del Señor, lo levantó, lo mostró a los discípulos, lo partió, le compartió con ellos, le dijo, este es un cuadro de lo que va a pasar conmigo, un cuadro de Cristo. Así que Cristo presente sobre la mesa en el tabernáculo. ¿A quién le gusta el pan? Sobre todo el pancito amasado, con chicharrones, picado finito, ¿verdad? Rico el pan. ¿Te gusta comer rico? Sí, a mí me gusta. A pesar que yo estoy ahora comiendo poco, le decía a mi señor, me estoy pareciendo a mi papá, cuando salía con él.
Cuando estaba más joven yo salía con él y me pasaba, de su plata me pasaba a mí. Dice, ¿qué onda? No, hijo, yo no estoy comiendo, yo ando igual. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Mateo 14. Mateo capítulo 14, versículo 16. Observemos. Aquí es la alimentación de los 5,000, pero 14, 16. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Le siguió una multitud tan grande Jesús, porque vieron que Jesús hacía muchos milagros, demasiados milagros. Y dice la Biblia que las ciudades se desbordaron y le siguieron. Pasaron las horas, y nadie comía nada, qué sé yo, y los discípulos afligidos van donde Cristo, Señor, esta gente todo el día nos está siguiendo. Y ¿no puedes hacer alguna cosita tú? Aunque ni creían en los milagros de Jesús para alimentar a tanta gente. Y Jesús trabajando con ellos en la mentalidad de ellos. Le dice, no tienen para qué irse, denles ustedes de comer. Muchas veces le damos más importancia al comer físico que a la comida espiritual. Muchas veces. Para nosotros es más importante alimentar el cuerpo que alimentar el alma. Segundo lugar, el lugar santísimo. El lugar santísimo. Vamos a Hebreos 9. Dice Hebreos 9, versículo 4. El cual tenía, del 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, un incensario. En ese incensario, hermanos, tenía que oficiar el sacerdocio toda esa ceremonia y ofrecerlo el sacrificio al Señor. Y los olores agradables al Señor. Por eso la Escritura, la palabra de Dios es clara. Me recuerdo cuando Dios entregó todos los principios a Moisés. Moisés transmitió a Aarón y a los demás. Y Dios había dicho que nadie tenía que inventar o duplicar los olores, las fragancias, nada. Dios da la fórmula, nadie. El que lo hace será muerto, será cortado, el lenguaje que usa. 2 hijos de Aarón ofrecieron un incienso no aceptable a Dios. Va a decir a su manera. Hoy hay mucha gente ofreciendo un servicio a Dios a su manera, haciendo cosas que Dios no pide, que Dios no dice que hay que hacerlas. Ayer que estábamos trabajando aquí en la iglesia, antenoche, trabajando aquí para el asunto de la boda, me llamó un hermano en Cristo. Y me dijo, pastor, quiero hacer una pregunta. Sí, diga, hermano. Y justamente yo estaba aquí trabajando, sacando todas las pintitas que habían de pintura en el piso. Estaba arrodillado aquí sacando. Y me dice, ¿debo adornar mi casa con asunto de Navidad o no? Entonces yo sabía que él me estaba llamando, así que le dije, hermano, yo en eso no me meto. Usted es el dueño de casa, haga lo que usted quiera. No quise decirle más nada. No, pero ¿qué dice usted? ¿Qué dice la Biblia? No, Señor. Eso, nada más. Porque viene él solo a la iglesia, la familia no le acompaña, y yo se los drama que hay en esa familia. Y yo no quiero tener más problemas en mi vida, con lo que ya tengo es suficiente. Ya he tenido muchos problemas de esa línea, de esa gente. Entonces, ¿no? Tú sabrás, hay mucha gente que
hace cosas, queda el grave problema. ¿Y por qué lo hiciste? No, porque el pastor me dijo. Yo no he dicho nada, Así que yo he aprendido, la gente le enseña a uno qué tiene que hacer. Esos hijos de Aarón, 2 ofrecieron un incienso no aceptable por Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo eliminó. Eran sacerdotes. También es conocido como el altar de oro. Era también, según el Éxodo, de madera de acacia y lo que es para nosotros, enchapado en oro por dentro y por fuera. Tenía en sus 4 esquinas cuernos, en las 4 esquinas, y también con sus cornisas ornamentadas, con sus argollas para pasar las varas, porque nadie podía tocar ninguno de esos elementos. Tenía argollas, 4 argollas para pasar las varas, y una vez que metieron esas varas de ahí, esas varas que permanecieron siempre allí, y tenían que tomar las varas, nadie podía tocar el elemento, el que tocaba el elemento moría, como pasó con un hombre cuando los filisteos se llevaron el arca del testimonio, ¿verdad? Y devolvieron el arca con ratones en forma de oro, o sea, oro en forma de ratones, y todo ese tipo de cosas, de manera burlesca, ¿verdad? Varios casos así. Así que en ese elemento, el sumo sacerdote quemaba el incienso una vez al año. El sumo sacerdote lo ofrecía para el Señor, como dice el 4, versículo 4, capítulo 9, el cual tenía un incensario de oro, ¿ya? Y el arca del pacto también. Luego había otro elemento que es lo más conocido por toda la gente. La gran mayoría sabe que en el tabernáculo estaba el candelabro, y para mucha más gente lo más popular es el arca del pacto o el arca del testimonio, conocida como tal, en el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna, una caja de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ese era otro elemento, el arca del testimonio, ¿verdad? Era como una caja. Y ella tenía una tapa, una cubierta. Y esa cubierta se le llamaba el propiciatorio. Propiciatorio, una palabra que no es muy común en nuestro lenguaje. Propiciatorio. De allí viene la palabra propiciación, que significa estrictamente, esa palabra propiciación significa que es quitar la ira por medio de una ofrenda. Eso quiere decir propiciación, quitar la ira por medio de una ofrenda. Quiero mostrarle un pasaje maravilloso que nos aclara un poco la película. Vamos a Lucas 18. Lucas 18. Aquí en Lucas 18, el Señor Jesucristo mismo relata este hermoso pasaje en Lucas 18 y nos dice lo siguiente, desde el versículo 9. El Señor conoce el corazón de cada individuo y había muchos fariseos que tenían esta actitud orgullosa. Dice Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Por qué dice que subieron al templo? Porque el templo se encontraba en Jerusalén y Jerusalén está en altura. Siempre la Biblia cuando dice vamos a Jerusalén, dice vamos a subir a Jerusalén. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo, un hombre netamente religioso. El publicano era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Hebreo también, pero contratado por Roma para sacarle impuestos a los judíos. Entonces eran odiados, esos hombres, muy odiados, como traicioneros, ¿verdad? 11. El fariseo, recuerden, están los 2 dentro del templo. El fariseo, puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera. Y aquí es lo que decía él. Decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo creo que aún lo apuntaba. 12. Seguía orando. Ayuno 2 veces a la semana. Fíjense qué espiritual. Doy diezmo de todo lo que gano. Súper espiritual. Más, versículo 13, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé, ¿qué dice? Noten cómo se usa la palabra. Dice la mesa donde se ponía el pan de la proposición. Dice, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Este publicano con mucha vergüenza dice que ni quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, cúbreme mis pecados, quita mi pecado, borra mi pecado, elimina mi pecado. Eso significa proposición. Que el hombre que va a Cristo, una vez que confiesa su pecado a Cristo, el Señor los borra y hace de él o de ella, dice la Biblia, una nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Entonces, este pasaje de Lucas, cuando yo pensando en la palabra esa, se me vino a la mente que no hay otro cuadro más maravilloso para entender lo que es el asunto de la propiciación. Les invito a mirar para nosotros ahora en Romanos capítulo 3. Romanos 3. Y veamos el versículo 24. 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El Señor nos da a nosotros esta bendita justificación. ¿Ya? En el Antiguo Testamento se usaba ese lenguaje propiciación. Pablo usa justificación. Sin duda alguna, yo pienso como humano que Pablo era un abogado. Usa mucho el lenguaje de un abogado para mostrarnos cómo el Señor ahora a nosotros nos limpia, nos justifica, nos hace una nueva criatura. El sumo sacerdote era quien tenía que estar preocupado de que estos elementos estén en el templo para ofrecer a el humilde hebreo que entrara al templo purgar todos sus pecados. Esa etapa, conocida como la proposición, el propiciatorio, tenía 2 querubines, 2 ángeles pero con alas, por ejemplo, querubines, que tenían frente a frente uno al otro con sus alas cubiertas y mirando hacia la caja, como cuidando aquella caja. El sumo sacerdote entonces rociaba un poco de sangre en ese propiciatorio. En ese propiciatorio. Una vez hablando con un amado hermano en Cristo, bueno para leer la Biblia, amigo mío, bueno para leer la Biblia, estábamos conversando sobre el arca del testimonio. ¿Dónde está? Los estudiosos y entendidos
han siempre buscado. Y se llegó a la conclusión de que el arca está. Voy a reducirle la historia. Cuando Cristo murió, primero, ¿qué hemos dicho de Cristo en todos estos últimos mensajes? ¿Quién es Cristo? Justamente el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es quien debía de entrar al lugar santísimo a poner un poco de sangre sobre el arca de testimonio. ¿Estamos? Eso es lo que dice. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, en el pasado los hombres descubrieron que había como una canal, una bajadita en la tierra, donde estaba Cristo. Y esa sangre llegó, que tenían oculta los hebreos, en el monte del Calvario, o llamada el monte de la calavera, el arca. La sangre de Cristo llegó al arca. Y tiene que ser así, de lo contrario no es posible. O sea, si no es así, bíblicamente, Cristo no puede ser el sumo sacerdote. Por eso, porque el templo que los judíos lo levanten y sea templo, tiene que estar el arca. Tiene que estar esa arca, no otra, no algo duplicado, una copia, una semejanza. Tiene que ser lo que Dios dijo. Por algo Dios dijo, esa madera y en oro. Dios sabe, Dios dio los elementos y el diseño. Muy maravilloso este tema. Cerré mi Biblia, versículo 5. Ciertamente, y sobre ella los querubines, versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, dice el apóstol. Interesante. No quiso hablar más fino, pero los que les gusta estudiar y rebuscarle, lo encuentran. En el interior de ella había 3 elementos. Primero, maná. Guardaron maná que Dios les dio del cielo, el pan que Dios les dio del cielo en el arca. Está el maná preservado, ¿verdad? ¿Por qué maná? Que Dios se lo dio a cada hebreo. Cada hebreo comió maná por 40 años. Tengo conocidos y parientes que cuando yo lo conté, la primera vez que me recuerdo, yo fui a Quito y la primera vez fuimos a Moquegua, Colombia, pero desde Quito bajamos por todo el Amazonas. Me fue a buscar y yo le dije, oye, comimos arroz siempre, todo el arroz. Arroz, yo no jamás, comer 2 días arroz, no, me dijo. De antes ya nosotros empezamos a comer arroz por causa de mis yernos. Mis 2 yernos son arroceros, uno más que el otro. Cuando llegué a la casa de mi yerno, primero que se casó, y la mamá lo mandó a comprar arroz, y tú vas a esos y en ese tiempo, porque ahora voy a ir en octubre, ya tengo el pasaje, 29 de septiembre, estoy saliendo para allá, para el Ecuador, que un pastor me invitaba muchísimo, me corría, pues yo no puedo estirar más. Vamos al supermercado, aquí en nuestros supermercados el arroz se vende por kilo. Allá se vende por saco. Mi consuegra le dijo a mi yerno, hijito, ¿me trajo el arroz? Sí, mamá. Y me dice yo, le dije, oye, ¿te ayudo, Jimmy, a llevar la bolsa? Pensaba yo. Abre la mano del auto, 2 sacos de arroz, hermanos. Tamaño saco de cemento. Para que puedan entenderme. Y es rico el arroz, me gusta. Y empezamos a comer mucho arroz. Me encanta. Aquí maná todos los días. Los judíos cuando lo vieron al principio, ¡ay, qué lindo! Después, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. San Juan capítulo 6. ¿Qué dice la Escritura? San Juan 6, versículo 31.
¿Qué dice la Biblia en San Juan 6:31? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que me viene nunca tendrá hambre. Y el que me cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Qué triste, hermano. Ellos no quisieron creer. 47. 6:47. Veamos qué dice. San Juan 6:47. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sabe que, según la Biblia, ningún judío en el desierto, porque murieron miles, todos los que salieron murieron, solo 2 quedaron vivos, que entraron en tierra prometida, de los miles que salieron, ninguno murió de enfermo, ninguna enfermedad tuvo en el desierto por 40 años. ¿Cuál era la vida del judío en el desierto? Jugar, comer y dormir. Nunca sembraron, nunca hicieron nada. Esa era la vida del judío. Ninguno se enfermó. Hoy en día nosotros estamos enfermándonos mucho porque todo lo que comemos está intervenido, todo. Hasta el pan. Ahora en el sur de Chile la gente, los campesinos, no pueden guardar trigo para sembrarlo en el año entrante. Quedé sorprendido cuando me contaron eso. Hay que comprar porque la semilla está intervenida. El maíz que comemos, todo el maíz que comemos está intervenido hace montones de años. Por eso no tienen gusanos. Yo me acuerdo cuando era más joven. Igual los tomates. Fíjense los tomates, en la feria todo hecho por molde, mismo tamaño. Los tomates que yo comí cuando fui joven y niño eran deformes. Unas formas diferentes, pero un tomate que no está intervenido. Había que refrigerarlo si no se echaba a perder. Ahora tú lo tienes 3, 4, hasta más de un mes fuera del refrigerador, los tomates de ahora no se echan a perder. ¿Por qué? Están intervenidos. Y todo eso nos daña, todo. Mejor no sigo hablando porque van a cerrar la iglesia. El maná, luego la vara de Aarón. Es interesante. El pueblo se puso tan rebelde, hermano, tan rebelde, pueden ver la historia en Números capítulo 17, en contra de Dios, que Moisés dijo, ya traigan una vara por tribu. Una vara por tribu. La dejaron en el tabernáculo, ¿verdad? Y al otro día van a mirar la única vara, y le pusieron, pongan el nombre, así que tallaron el nombre de cada uno. La vara de Aarón, dice la Biblia que reverdeció. Un palo, hermano, que estaba seco, requete contra seco, le salió flores de almendro y almendro. Dios dijo, esto. Un milagro extraordinario. Así que el arca del pacto tenía el maná, tenía la vara de Aarón que reverdeció y tenía las segundas tablas de la ley que Moisés trajo del monte, porque las primeras que trajo Dios, escritas por el dedo de Dios, cuando Moisés va bajando, sintió alarido y bulla, cuánta cosa, porque ahí la mano negra se había metido abiertamente y en gran manera adorando ese animal
Moisés, la ira de Dios, y viene recién conversando con Dios, imagínense ustedes. Imagínense, recién está con Dios, viene con hasta olor a Dios, el poder de Dios, y se da cuenta que están adorando ese becerro, se le sube la pluma, ¿verdad? Y toma esas tablas de la ley, las tira al agua, la hizo añico y luego les dio a beber a todos. Así que Dios le dijo, sube de nuevo y prepárate 2 tablas lisas, y Dios. Las segundas tablas fueron guardadas. 3 cosas importantes tiene esa arca. Maná, un cuadro de Cristo. La vara, un cuadro de la Escritura. Es un cuadro de un cetro que da autoridad, que da poder, que se usaba para los pastores, para contar, para medir las ovejas. La vara tenía un sinfín de cosas. Por eso el salmista dice en el Salmo 23, David dice, tu vara y tu cayado me dan aliento. Me infundirán aliento, ¿verdad? Todo eso. Y las tablas de la ley. Interesante que son las tablas de la ley. ¿Por qué? Yo pensaba, ¿por qué no fue una sola tabla de la ley? ¿Y por qué 2? ¿Se han preguntado? 2 razones humanas encuentro yo. Primero, que de los 10 mandamientos, los primeros tienen que ver el hombre con Dios. Así. Los últimos tienen que ver el hombre con el hombre. Así. Una cosa. Puede ser. La otra cosa es que la Biblia está compuesta de 2 testamentos. Aunque los hebreos están solo 1. 3 cosas que permanecen ahí. El pan, Cristo. La vara, la Escritura. La ley, la palabra de Dios, que sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. La Escritura nunca va a dejar de ser. Solo el sumo sacerdote entraba hasta ese lugar a oficiar. Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él y vivamos conforme a la Escritura y propaguemos la Escritura a aquellos que no la conocen. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita.